Sal del vehículo inmediatamente. La orden de la oficial Clara Redford cortó la calma de la mañana como un filo, su mano peligrosamente cerca de la pistola. El Mercedes-Benz negro brillaba bajo los primeros rayos de sol sobre Riverview Heights, el barrio más exclusivo de la ciudad, donde las casas comenzaban en $2 millones. Redford había esperado toda la mañana este momento, otro conductor que, según ella, no debería estar circulando por esas calles. La puerta del coche se abrió con precisión casi mecánica. La sonrisa de Redford se amplió con una mezcla de satisfacción y expectativa. Este arresto prometía alegrarle el día. Traficante de drogas, vehículo robado, tal vez ambos. Las unidades de apoyo que había llamado ya se estaban posicionando, rodeando al sospechoso como cazadores rodean a su presa. 3 patrullas, 6 agentes, todos centrados en un hombre negro en un coche de lujo. Para Redford, la escena era teatro, esperaba nerviosismo, dudas, pánico. Lo que encontró fue completamente distinto. Ethan Mercer salió del coche con la compostura de alguien acostumbrado a mantener el control. No hubo titubeos, no hubo defensas agresivas, ni explicaciones apuradas. Sus hombros rectos y la mirada firme transmitían seguridad y calma. 25 años de disciplina militar le habían enseñado que la serenidad bajo presión a menudo decidía entre la vida y la muerte. Por un instante, Redford notó algo desconcertante. La forma en que Mercer se colocaba, la precisión con que puso las manos a la vista sobre el vehículo, el respetuoso sí oficial que transmitía autoridad. Algo no encajaba en la narrativa que Redford había construido, pero sus prejuicios ya habían escrito el guión del encuentro. Lo que Redford desconocía era que Mercer acababa de salir de una reunión clasificada en el Pentágono, donde había revisado asignaciones presupuestarias para programas de cooperación entre la policía militar y civil, los mismos que financiaban el departamento de Redford con fondos federales. La ironía habría sido deliciosa si las violaciones de protocolo de Redford no fueran tan sistemáticas. La mente de Mercer trabajaba estratégicamente, catalogando números de matrícula, observando la ubicación de los agentes de apoyo y registrando mentalmente cada error en los procedimientos que presenciaba. Su teléfono, todavía caliente por llamadas encriptadas del Pentágono recibidas menos de una hora antes, descansaba en el bolsillo de su chaqueta. El Mercedes no era símbolo de riqueza ilícita, sino un regalo legítimo tras su ascenso a coronel, financiado con bonificaciones por despliegues en misiones de combate en 3 zonas de conflicto distintas. Para Redford, sin embargo, representaba un desorden del orden natural, una transgresión que ella creía no debería existir para alguien como Mercer. ¿De quién es este vehículo?, preguntó Redford, con tono acusatorio. La pregunta flotaba como una acusación sin pruebas, cargada de suposiciones basadas únicamente en el color de piel del conductor. Mercer ya estaba 3 pasos por delante, calculando no solo cómo sobrevivir al encuentro, sino cómo asegurarse de que nunca le ocurriera lo mismo a nadie más. Los agentes de apoyo intercambiaron miradas inquietas. Mercer respondía a las crecientes agresiones de Redford con una calma inusual, imperturbable. Algo estaba fuera de lo común. Lo que parecía una simple parada de tráfico estaba a punto de convertirse en un momento histórico para todos los involucrados. «Es mi coche, oficial. Los documentos de registro y seguro están en la guantera», dijo Mercer con voz firme, pausada, como si hablara ante generales de 4 estrellas. Redford, por su parte, solo escuchó desafío. Redford había detenido a decenas de conductores negros en vehículos caros durante el último año. La mayoría cedía ante su interrogatorio agresivo, proporcionando la ansiedad que justificaba registros, incautaciones y arrestos. La compostura de Mercer estaba desbaratando por completo el plan de Redford. Su experiencia en la guerra psicológica para quebrar sospechosos antes de que pudieran pensar en sus derechos se estaba derrumbando. ¿Cómo alguien como tú puede permitirse un coche de $500,000? Dijo Redford, cada palabra cuidadosamente medida para humillar. Mercer entendió de inmediato la trampa. Cualquier respuesta sería interpretada como culpabilidad. Mentir, mencionar su servicio militar o guardar silencio podían ser usados en su contra. En cambio, eligió un camino completamente distinto: decir la verdad con autoridad y precisión. Soy un oficial militar en servicio activo. El vehículo fue comprado con compensación legítima por más de 25 años de servicio, afirmó Mercer, firme y claro. Los agentes de apoyo intercambiaron miradas de incertidumbre. La calma y seguridad en la voz de Mercer sugerían consecuencias más allá de sus cálculos habituales. Redford, cegada por su sensación de poder,
no percibió las señales de alerta. Su carrera se había construido atacando a quienes no podían defenderse, conductores de clase trabajadora, inmigrantes o personas sin recursos legales. Militar, déjame adivinar, héroe de guerra, con medallas escondidas en algún lugar, dijo Redford con desdén, apuntando al Mercedes. Aléjate del vehículo, voy a registrarlo en busca de drogas. Mercer obedeció con precisión militar, movimientos controlados, mientras su mente procesaba cada violación constitucional que Redford cometía ante las cámaras corporales que documentaban el evento. No se trataba de un acoso personal, era evidencia de un fallo sistémico que Mercer había pasado años tratando de corregir mediante políticas y capacitación. Redford abrió la guantera y comenzó a revisar la documentación militar como si fuera una falsificación. Identificaciones, pases de estacionamiento del Pentágono, credenciales de acceso a instalaciones clasificadas, todo descartado como un elaborado engaño. Mercer, en silencio, ya estaba planificando el siguiente movimiento. Cada infracción, cada violación, estaba siendo registrada con precisión militar. Había aprendido que las victorias más devastadoras no provienen de la represalia inmediata, sino de la paciencia y la ejecución perfecta cuando el adversario está completamente comprometido. Redford, absorta en la búsqueda, no notó que cada movimiento suyo estaba siendo documentado, creando un registro que pronto se convertiría en evidencia irrefutable de conducta ilegal. Mercer permanecía tranquilo, cooperando, mientras cada minuto de este encuentro servía a un propósito mayor que la simple justicia personal. Mientras Clara Redford continuaba con su registro, cada vez más frustrada por no encontrar nada que justificara su agresividad, Ethan Mercer mantenía la calma absoluta, pero su mente trabajaba a múltiples niveles. Cada violación del protocolo, cada gesto impulsivo de la oficial, era catalogado con precisión militar. Mercer no solo estaba protegiéndose a sí mismo, estaba documentando un patrón que revelaba fallas profundas en la formación, supervisión y responsabilidad de los agentes. Su teléfono vibró con un mensaje cifrado de un contacto del Pentágono. La reunión presupuestaria de la tarde esperaba su aprobación sobre la asignación de $50 millones en fondos federales, incluyendo los programas de cooperación policial que involucraban al departamento de Redford. La ironía era innegable. Los oficiales que lo acosaban se encontraban en violación de normas que él mismo había ayudado a diseñar. Redford, ciega ante las implicaciones, había sacado del vehículo las condecoraciones militares de Mercer, monedas de servicio y distintivos que representaban despliegues en Irak y Afganistán, sacrificio, liderazgo y compañerismo. Para ella, eran simples adornos, pruebas de un posible engaño. Para Mercer, cada pieza contaba historias de colegas caídos, misiones exitosas y decisiones que habían salvado vidas. Cada medalla y cada cinta tenía un peso que Redford jamás comprendería. Los agentes de refuerzo comenzaron a mostrar signos de incomodidad. La escena se alejaba de cualquier protocolo normal: detención sin causa, registro sin orden judicial, discriminación racial, manipulación y destrucción de propiedad personal. Todo estaba siendo registrado por las cámaras corporales, creando un expediente que pronto sería imposible de ignorar. A pesar de la tensión, Mercer continuaba cooperando con precisión militar. Cada acción de Redford alimentaba la documentación que demostraría violaciones sistemáticas a derechos constitucionales. Él ya estaba planeando cómo transformar este acoso en un catalizador de cambio a nivel federal, mientras mantenía una compostura que dejaba a los oficiales sin herramientas para contrarrestarlo. Redford, empeñada en encontrar algo que justificara su intervención, inspeccionaba los bolsillos de la chaqueta de Mercer. Identificaciones militares, credenciales del Pentágono, pases de acceso a instalaciones clasificadas, todo era ignorado como si fueran falsificaciones. Mercer reconoció de inmediato la trampa: cualquier explicación sería interpretada como mentira, cualquier silencio, como culpabilidad. Así que continuó su estrategia de verdad irrefutable. Necesito recuperar algo de mi vehículo, dijo Mercer con autoridad tranquila, su tono penetrando incluso en la arrogancia de Redford. No recuperarás nada hasta que termine con este registro, replicó Redford, su voz cargada de agresividad, tratando de cubrir la incertidumbre creciente. Los agentes de refuerzo intercambiaban miradas nerviosas. Sabían que algo no estaba bien. Redford no solo estaba violando los derechos de un ciudadano, estaba enfrentándose a alguien cuya autoridad y conexiones superaban con creces la comprensión de la policía local. Mercer se dirigió al Mercedes con pasos firmes, cada movimiento medido y deliberado.
Abrió la puerta trasera y extrajo una bolsa de ropa intacta. Con precisión militar, desplegó un uniforme completo, planchado, impecable, con cintas que narraban 25 años de servicio defendiendo la Constitución que Redford violaba sistemáticamente. Brillaban la estrella de bronce, el corazón púrpura, la medalla al mérito y las insignias de acción en combate. Cada condecoración era un testimonio del sacrificio y del liderazgo de Mercer. El rostro de Redford cambió. Por primera vez, el efecto completo de sus acciones comenzó a hundirse en su conciencia. Los agentes de apoyo retrocedieron al percibir la autoridad innegable del uniforme. Mercer se puso la chaqueta con precisión militar. El civil cooperativo desapareció, y en su lugar estaba el coronel del ejército estadounidense, con el porte de alguien que había comandado tropas en zonas de combate de todo el mundo. Redford quedó paralizada, comprendiendo la magnitud de su error demasiado tarde. No era un delincuente con credenciales falsas, era un funcionario del Pentágono con autoridad real, capaz de desencadenar consecuencias que podían destruir no solo su carrera, sino la estabilidad de todo su departamento. Oficial Redford, dijo Mercer, su voz firme, cargada de autoridad indiscutible. Acaba de cometer múltiples violaciones federales contra un oficial militar de los Estados Unidos. Todo este encuentro ha sido documentado y será remitido a las autoridades militares y federales para su revisión exhaustiva. Los agentes de apoyo se retiraron lentamente. Las cámaras corporales habían capturado cada violación, perfil racial, registro ilegal, discriminación y la falta de respeto mostrada hacia un coronel condecorado. Los abogados del sindicato no podían defender pruebas tan claras de conducta indebida. Mercer sacó su teléfono y comenzó a hacer llamadas que Redford jamás podría ignorar. Contactos en el Pentágono, enlaces del Congreso, investigadores federales, autoridades legales militares, todos fueron notificados de la detención ilegal y las violaciones cometidas. Cada contacto representaba un nivel de autoridad que superaba completamente la comprensión de Redford. Soy el coronel Ethan Mercer, identificación del Pentágono 7749 Delta. Actualmente estoy detenido ilegalmente por fuerzas de la policía local. Solicito notificación inmediata al mando de la base, autoridades legales militares y federales, declaró con voz clara, mientras las alertas se propagaban a lo largo de los canales federales. La revelación más devastadora estaba aún por llegar. Mercer sabía que Redford supervisaba millones en fondos federales para programas de cooperación entre la policía militar y civil. Sus acciones podrían comprometer esa financiación y exponer la falta de cumplimiento de las normas de formación. A partir de este momento, recomiendo la suspensión inmediata de todas las asociaciones federales de su departamento, dijo Mercer, dejando que la gravedad de sus palabras penetrara en la conciencia de Redford. Se iniciará una investigación sobre fallos sistemáticos en la capacitación y supervisión. El golpe fue devastador. Suspender fondos federales significaba cancelación de programas, eliminación de unidades especializadas y posibles despidos. Sus colegas sabrían exactamente quién era responsable. Redford se quedó paralizada, comprendiendo que había cometido un error que pondría en riesgo todo su mundo profesional. Los contactos de Mercer en el Pentágono activaron respuestas inmediatas. Abogados militares, investigadores federales y comités de supervisión del Congreso comenzaron a movilizarse en horas. Ningún departamento local estaba preparado para enfrentar una acción de esa magnitud. Redford apenas podía procesar lo que estaba sucediendo. Su arrogancia inicial, su sentido de poder, se habían transformado en terror absoluto. Su carrera, su reputación y su vida profesional estaban en juego. Cada cámara corporal, cada testimonio grabado, cada violación documentada estaba siendo compilada como evidencia irrefutable. Mercer permaneció calmado, estratégico, convirtiendo cada acción de Redford en evidencia y cada palabra en fundamento para un cambio mucho más grande que la justicia personal. Su paciencia, planificación y disciplina militar habían transformado lo que parecía una simple detención en un instrumento de rendición de cuentas y reforma institucional. La paradoja era clara: el acoso de Redford no destruiría a Mercer, sino a ella misma y a su departamento. Mercer había convertido su resistencia silenciosa y estratégica en un ejemplo de cómo el respeto a la ley y la preparación pueden revertir la injusticia sistemática y provocar un cambio profundo. Mientras Redford seguía revisando el vehículo, su frustración crecía a medida que no encontraba nada que justificara su agresividad. Ethan Mercer permanecía tranquilo, pero cada movimiento de la oficial estaba siendo cuidadosamente documentado por su mente.
estratégica y por las cámaras corporales. Cada violación al protocolo, cada infracción de derechos constitucionales, estaba siendo registrada con precisión militar. Mercer no solo estaba protegiéndose, estaba creando evidencia para un propósito mucho más amplio. Su teléfono vibró nuevamente con un mensaje cifrado del Pentágono. La reunión presupuestaria de la tarde esperaba su aprobación sobre la asignación de fondos federales, incluyendo los programas de cooperación policial que involucraban al departamento de Redford. La ironía era evidente. Los oficiales que lo acosaban estaban en violación de las mismas normas que él había ayudado a establecer y supervisar. Redford, sin percatarse del alcance de sus acciones, había sacado del vehículo las medallas y condecoraciones de Mercer. Monedas de servicio, insignias de combate, cintas que contaban historias de misiones en Irak y Afganistán. Para ella, simples adornos, para Mercer, símbolos de sacrificio, liderazgo y vida salvada. Cada objeto tenía un valor que Redford jamás comprendería. Los agentes de refuerzo comenzaron a sentir incomodidad. El registro se alejaba de cualquier procedimiento normal: detención sin causa, registro sin orden judicial, discriminación racial y manipulación de propiedad personal. Todo estaba siendo grabado, creando un expediente que se volvería irrefutable ante las autoridades federales. Mercer, manteniendo la calma, obedecía con precisión militar. Cada acción de Redford alimentaba la evidencia que demostraría violaciones sistemáticas a derechos civiles. Él ya estaba planificando cómo cada minuto de este acoso se transformaría en un cambio que impactaría a nivel federal. «Necesito recuperar algo de mi vehículo», dijo Mercer con voz firme, su autoridad atravesando incluso la arrogancia de Redford. «No recuperarás nada hasta que termine con este registro», replicó Redford, tratando de cubrir la creciente inseguridad que sentía con agresividad. Los agentes de refuerzo se miraron entre sí, cada vez más nerviosos. Redford había entrado en un terreno que su departamento no podía proteger. Mercer se dirigió al Mercedes con pasos decididos, cada uno medido y calculado. Abrió la puerta trasera y extrajo una bolsa intacta, desplegando con precisión un uniforme militar completo. Planchado, impecable, adornado con cintas y medallas que narraban 25 años de servicio defendiendo la Constitución que Redford violaba sistemáticamente. La estrella de bronce, el corazón púrpura, la medalla al mérito y las insignias de acción en combate brillaban con autoridad. Cada pieza representaba liderazgo, sacrificio y compromiso con la vida de otros. El rostro de Redford cambió por completo. Por primera vez, la magnitud de sus errores comenzó a penetrar en su conciencia. Los agentes de refuerzo retrocedieron al reconocer la autoridad innegable del uniforme. Mercer se puso la chaqueta con precisión militar. El civil cooperativo desapareció, y en su lugar estaba el coronel del ejército estadounidense, con el porte de alguien que había comandado tropas en zonas de combate de todo el mundo. Redford quedó paralizada. No se trataba de un supuesto delincuente con credenciales falsas, sino de un funcionario del Pentágono capaz de desencadenar consecuencias que podrían destruir su carrera y la estabilidad de todo su departamento. «Oficial Redford», dijo Mercer, su voz firme y cargada de autoridad. «Acaba de cometer múltiples violaciones federales contra un oficial militar de los Estados Unidos. Todo este encuentro ha sido grabado y será remitido a las autoridades militares y federales para su revisión exhaustiva». Los agentes de apoyo comenzaron a alejarse, conscientes de la magnitud del error que estaban presenciando. Las cámaras corporales habían capturado cada infracción: perfil racial, registro ilegal, destrucción de propiedad y la falta de respeto hacia un coronel condecorado. No había defensa legal posible frente a la evidencia. Mercer sacó su teléfono y comenzó a hacer llamadas estratégicas. Contactos en el Pentágono, enlaces del Congreso, investigadores federales y autoridades legales militares fueron notificados de la detención ilegal y las violaciones cometidas. Cada comunicación llevaba consigo un nivel de autoridad que superaba cualquier capacidad de intervención local de Redford. «Soy el coronel Ethan Mercer, identificación del Pentágono 7749 Delta. Actualmente estoy detenido ilegalmente por fuerzas de la policía local. Solicito notificación inmediata al mando de la base, autoridades legales militares y federales», declaró con claridad. El impacto de sus palabras fue inmediato. Redford supervisaba millones en fondos federales para programas de cooperación entre la policía militar y civil. Las acciones que estaba cometiendo podían comprometer la financiación, exponer la falta de cumplimiento de la formación y poner en riesgo la reputación de todo el departamento.
A partir de este momento, recomiendo la suspensión inmediata de todas las asociaciones federales de su departamento, dijo Mercer, permitiendo que cada palabra golpeara con fuerza. Se iniciará una investigación sobre fallos sistemáticos en capacitación y supervisión. El golpe fue devastador. Suspender fondos federales significaba cancelación de programas, eliminación de unidades especializadas y posibles despidos. Sus colegas sabrían exactamente quién era responsable. Redford se quedó inmóvil, comprendiendo que había cometido un error que pondría en riesgo su mundo profesional. Los contactos de Mercer en el Pentágono movilizaron respuestas inmediatas. Abogados militares, investigadores federales y comités de supervisión del Congreso comenzaron a actuar en cuestión de horas. Ningún departamento local estaba preparado para enfrentar una acción de esa magnitud. Redford apenas podía procesar la situación. Su arrogancia inicial, su sensación de poder, se transformaron en un terror absoluto. Su carrera, su reputación y su futuro estaban en juego. Cada cámara corporal, cada testimonio grabado, cada violación documentada se estaba compilando como evidencia irrefutable. Mercer permaneció calmado y estratégico, convirtiendo cada acción de Redford en prueba y cada minuto de su agresión en fundamento para un cambio mucho más grande que la simple justicia personal. Su paciencia y disciplina militar transformaron lo que parecía un acoso rutinario en un instrumento de rendición de cuentas y reforma institucional. La paradoja era clara: el acoso de Redford no destruiría a Mercer, sino a ella misma y a su departamento. Mercer había convertido su resistencia estratégica y silenciosa en un ejemplo de cómo el respeto a la ley y la preparación podían revertir la injusticia sistemática y provocar un cambio profundo. Con el uniforme militar desplegado y las medallas claramente visibles, Ethan Mercer se convirtió en la personificación del orden y la autoridad que Clara Redford había ignorado durante toda su carrera. Cada movimiento de Mercer estaba calculado con precisión, cada palabra emitida con la autoridad de alguien que había comandado tropas en múltiples zonas de conflicto. Los agentes de apoyo, que inicialmente habían acompañado a Redford con seguridad, ahora se sentían incómodos y vulnerables ante la presencia de un coronel del ejército estadounidense. Redford, aún intentando mantener su control, continuó con el registro del vehículo, ahora con una mezcla de confusión y pánico. Cada acción que emprendía quedaba registrada, creando evidencia irrefutable de violaciones constitucionales, perfil racial y abuso de autoridad. Mercer permanecía sereno, documentando mentalmente cada error, cada gesto que demostraba su falta de preparación y profesionalismo. Sabía que cada segundo de esta interacción fortalecería su caso ante las autoridades federales. Oficial Redford, dijo Mercer, su voz firme y resonante. Ha cometido múltiples violaciones federales al detener y registrar a un oficial militar de los Estados Unidos sin causa probable. Todo el encuentro está documentado y será remitido a las autoridades correspondientes para su revisión. Los agentes de apoyo comenzaron a distanciarse de Redford, claramente impactados por la magnitud de la situación. Las cámaras corporales habían capturado todo, desde la detención inicial basada en prejuicios hasta la destrucción de propiedad personal y la desobediencia deliberada a protocolos constitucionales. Para ellos, la evidencia era imposible de ignorar. Mercer, con movimientos deliberados, sacó su teléfono y comenzó a realizar llamadas estratégicas. Contactos en el Pentágono, enlaces del Congreso, investigadores federales y autoridades legales militares fueron notificados. Cada llamada activaba una cadena de acciones que Redford no podía controlar ni detener. Soy el coronel Ethan Mercer, identificación del Pentágono 7749 Delta. Estoy siendo detenido ilegalmente por las fuerzas locales. Solicito notificación inmediata al mando militar, autoridades legales y supervisión federal, dijo Mercer con voz clara, registrando simultáneamente la hora y ubicación. El efecto fue inmediato. Redford supervisaba millones de dólares en fondos federales para programas de cooperación entre la policía militar y civil. Cada acción que cometía no solo comprometía la financiación sino que ponía en riesgo su reputación y la estabilidad de todo su departamento. A partir de este momento, recomiendo la suspensión inmediata de todas las asociaciones federales de su departamento, declaró Mercer con firmeza. Se iniciará una investigación completa sobre los fallos sistémicos en capacitación, supervisión y cumplimiento de la ley. Redford apenas podía procesar el alcance de sus errores. La suspensión de fondos federales significaba cancelación de programas, eliminación de unidades especializadas y posibles despidos masivos. Cada decisión que había tomado en su carrera,
cada acción basada en prejuicios, estaba ahora documentada y lista para ser revisada por las autoridades federales. Los contactos de Mercer en el Pentágono respondieron con rapidez, movilizando abogados militares, investigadores federales y comités de supervisión del Congreso. La acción coordinada dejaba claro que ningún departamento local estaba preparado para enfrentar la magnitud de las consecuencias que se avecinaban. Los agentes de apoyo, testigos del despliegue de autoridad de Mercer, comenzaron a reconocer la gravedad de la situación. Redford ya no estaba al mando, cada movimiento suyo estaba siendo monitoreado y documentado. Su arrogancia inicial se transformó en temor palpable, mientras comprendía que había subestimado completamente a alguien con poder real y conexiones federales. Mercer permaneció tranquilo y metódico. Cada infracción cometida por Redford reforzaba su estrategia, convertir un acoso personal en una lección institucional que protegería a ciudadanos y oficiales por igual. Su paciencia y precisión demostraban cómo un enfoque estratégico podía transformar una injusticia directa en un cambio sistémico profundo. «Necesito recuperar algunos documentos de mi vehículo», dijo Mercer con voz firme, sin un ápice de duda. Redford, ya consciente de su vulnerabilidad, replicó con nerviosismo. «No recuperarás nada hasta que termine este registro». Mercer, con movimientos calculados, abrió el maletero y sacó una carpeta que contenía informes clasificados y documentos de planificación estratégica relacionados con programas de cooperación policial. Cada documento tenía un valor que Redford no podía ni imaginar, pero que consolidaba aún más la evidencia de su mal manejo y abuso de autoridad. Los agentes de apoyo observaron en silencio mientras Mercer organizaba sus documentos. La escena estaba cargada de tensión, pero también de claridad. La autoridad verdadera no se basaba en intimidación, sino en legitimidad, preparación y cumplimiento de la ley. Redford trató de mantener el control, inspeccionando cada artículo y cuestionando la legitimidad de los documentos, pero sus acciones solo aumentaban la evidencia de su comportamiento ilegal. Mercer permanecía sereno, utilizando cada error como un paso hacia la construcción de un caso sólido contra la mala conducta institucional. «Oficial Redford», dijo Mercer. «Cada minuto que continúa con este registro sin causa legal está siendo documentado. Todas sus acciones serán revisadas por las autoridades federales y militares, y se tomarán medidas inmediatas para corregir las violaciones». La gravedad de sus palabras y la precisión de sus acciones finalmente penetraron la fachada de Redford. Comprendió que no solo había violado la ley, sino que estaba a punto de desencadenar un proceso que podría terminar con su carrera y afectar a todo su departamento. Mientras Mercer organizaba cuidadosamente los documentos, su teléfono vibró con nuevas notificaciones de los contactos en el Pentágono y el Congreso, confirmando que la cadena de intervención federal estaba en marcha. La coordinación rápida aseguraba que cada violación fuera revisada y que los fondos federales quedaran protegidos mientras se realizaba la investigación. Los agentes de apoyo se mantenían a distancia, visiblemente incómodos y conscientes de que su participación en el registro ilegal podría tener consecuencias legales. Cada cámara corporal había grabado sus acciones, y la evidencia era clara. Redford había actuado de manera sistemática y deliberada para violar derechos constitucionales. Mercer, con calma estratégica, mantuvo la autoridad y el control de la situación. Cada gesto, cada palabra, cada movimiento estaba diseñado para proteger sus derechos, documentar el abuso y sentar las bases para una reforma que tendría un alcance mucho mayor que la simple sanción de un individuo. El impacto de este encuentro se extendía más allá de la detención inicial. Las acciones de Mercer no solo exponían la mala conducta, sino que comenzaban a sentar las bases para una revisión federal de los programas de capacitación, supervisión y financiación que Redford había supervisado sin cumplimiento adecuado. Redford, finalmente, comprendió la magnitud de su error. Cada segundo de su intervención ilegal estaba siendo transformado en evidencia que conduciría a una acción correctiva inmediata. Mercer, con paciencia y disciplina, había convertido un encuentro de acoso policial en un instrumento de rendición de cuentas y reforma institucional. La tensión en la escena alcanzó un punto crítico. Clara Redford se quedó paralizada, observando cómo cada acción que había tomado se transformaba en evidencia tangible de su abuso de autoridad. Los agentes de refuerzo, cada vez más conscientes de la magnitud del error, se mantenían a distancia, sus rostros reflejando incertidumbre y miedo. Nunca habían presenciado un escenario como este. Un oficial que, en apariencia, era un ciudadano detenido, se había convertido en la encarnación de la autoridad legítima con un solo movimiento calculado.
Ethan Mercer, ahora con el uniforme militar completamente desplegado y la carpeta de documentos clasificados en mano, no dejaba margen para la confusión. Su postura era impecable, sus movimientos deliberados y precisos, y su voz transmitía la autoridad de alguien acostumbrado a informar a generales y congresistas. Cada gesto reforzaba la evidencia de que Redford había actuado fuera de la ley y bajo prejuicios personales. «Oficial Redford», dijo Mercer con firmeza, «ha cometido múltiples violaciones a los derechos civiles y constitucionales de un oficial militar en servicio activo. Toda esta interacción ha sido documentada y será remitida de inmediato a las autoridades militares y federales para su revisión». Redford, incapaz de encontrar una respuesta que justificara sus acciones, retrocedió unos pasos. Su arrogancia había sido reemplazada por un terror absoluto. Cada palabra de Mercer, cada movimiento, cada gesto, le recordaba que había subestimado completamente la autoridad y la capacidad de su detenido. Los agentes de apoyo comenzaron a alejarse, conscientes de que cualquier complicidad podría comprometer sus propias carreras. Las cámaras corporales habían registrado cada violación: detención sin causa, registro ilegal, destrucción de propiedad personal y discriminación racial. No había forma de que un sindicato defendiera tales acciones frente a evidencia tan clara y contundente. Mercer, con una calma que desarmaba incluso la tensión más intensa, sacó su teléfono y comenzó a realizar llamadas estratégicas. Contactos en el Pentágono, enlaces del Congreso, investigadores federales y autoridades legales militares fueron notificados de la detención ilegal y las violaciones cometidas. Cada comunicación activaba una cadena de acciones que Redford no podía controlar. «Soy el coronel Ethan Mercer, identificación del Pentágono 7749 Delta. Actualmente estoy detenido ilegalmente por las fuerzas locales. Solicito notificación inmediata al mando militar, autoridades legales y supervisión federal», declaró con voz firme y clara, registrando la hora exacta y la ubicación. Redford finalmente comprendió la magnitud del error. Supervisaba millones en fondos federales para programas de cooperación entre la policía militar y civil. Cada acción que había cometido no solo comprometía la financiación sino también la reputación y estabilidad de su departamento. «A partir de este momento, recomiendo la suspensión inmediata de todas las asociaciones federales de su departamento», dijo Mercer. «Se iniciará una investigación exhaustiva sobre los fallos sistemáticos en capacitación, supervisión y cumplimiento de la ley». La gravedad de las palabras de Mercer golpeó a Redford como un tsunami. La suspensión de fondos federales significaba cancelación de programas, eliminación de unidades especializadas y despidos masivos. Cada decisión basada en prejuicios que había tomado en su carrera se encontraba ahora expuesta ante la ley y la evidencia. Los contactos de Mercer en el Pentágono respondieron con rapidez. Abogados militares, investigadores federales y comités de supervisión del Congreso comenzaron a movilizarse. Cada paso estaba diseñado para proteger la legalidad, asegurar la rendición de cuentas y prevenir la continuación de prácticas abusivas. Ningún departamento local estaba preparado para enfrentar la magnitud de las consecuencias que se avecinaban. Los agentes de refuerzo, testigos del despliegue de autoridad de Mercer, comenzaron a reconocer la gravedad de la situación. Redford ya no estaba al mando. Cada uno de sus movimientos estaba siendo monitoreado y documentado. Su arrogancia inicial se transformó en temor absoluto mientras comprendía que había subestimado completamente a alguien con poder real y conexiones federales. Mercer mantuvo la calma, dejando que la evidencia se acumulara de manera sistemática. Cada error de Redford fortalecía su caso, transformando un encuentro de acoso personal en una oportunidad de reforma institucional. Su paciencia y precisión demostraban que la verdadera autoridad no se impone con intimidación sino con legitimidad, preparación y cumplimiento de la ley. «Necesito recuperar algunos documentos de mi vehículo», dijo Mercer, su voz firme y decidida. Redford replicó con un hilo de voz. «No recuperarás nada hasta que termine este registro». Mercer abrió el maletero con movimientos calculados, extrajo una carpeta con informes clasificados y documentos de planificación estratégica relacionados con los programas de cooperación policial. Cada documento tenía un valor que Redford no podía ni imaginar, consolidando aún más la evidencia de su mala conducta. Los agentes de apoyo observaron en silencio mientras Mercer organizaba sus documentos. La escena estaba cargada de tensión, pero también de claridad. La verdadera autoridad se basa en legitimidad y competencia, no en abuso de poder.
Redford trató de mantener el control, inspeccionando cada artículo y cuestionando la legitimidad de los documentos, pero cada gesto aumentaba la evidencia de su comportamiento ilegal. Mercer permanecía sereno, utilizando cada error para construir un caso sólido que garantizaría responsabilidad y reforma. Oficial Redford, dijo Mercer. Cada minuto que continúa con este registro sin causa legal está siendo documentado. Todas sus acciones serán revisadas por autoridades federales y militares. La gravedad de sus palabras penetró finalmente la fachada de Redford. Comprendió que no solo había violado la ley, sino que estaba a punto de desencadenar un proceso que pondría en riesgo toda su carrera y su departamento. Mientras Mercer organizaba los documentos, su teléfono vibró con nuevas notificaciones del Pentágono y el Congreso, confirmando que la intervención federal estaba en marcha. Cada violación estaba siendo revisada, asegurando la protección de los fondos federales y estableciendo una base sólida para una investigación exhaustiva. Los agentes de apoyo se mantenían a distancia, visiblemente incómodos, conscientes de que su participación en el registro ilegal podría acarrear consecuencias legales. Las cámaras corporales habían capturado todo, y la evidencia era irrefutable. Redford había actuado de manera sistemática y deliberada para violar derechos constitucionales. Mercer, con paciencia y disciplina, convirtió cada acción de Redford en prueba y cada minuto de su agresión en fundamento para una reforma que tendría un alcance mucho mayor que la sanción de un individuo. La escena pasaba de ser un simple acoso policial a un ejemplo de cómo el respeto a la ley y la estrategia podían generar un cambio sistémico profundo. Redford comprendió finalmente la magnitud de su error. Cada segundo de su intervención ilegal estaba siendo transformado en evidencia que conduciría a una acción correctiva inmediata y a una revisión federal de los programas de capacitación y supervisión que había administrado de manera inadecuada durante años. Mercer, con paciencia y disciplina, había convertido un encuentro de acoso en un instrumento de rendición de cuentas y reforma institucional, demostrando que la resistencia estratégica y la preparación podían revertir la injusticia sistemática y generar un cambio duradero. El sonido de las sirenas a lo lejos marcaba la llegada de la intervención federal. Los investigadores habían recibido las notificaciones de Mercer y se movilizaban con rapidez. Cada segundo contaba. Clara Redford todavía estaba atrapada en el asfalto, paralizada por la magnitud de su error, mientras sus agentes de apoyo se mantenían a distancia, conscientes de que la cadena de consecuencias estaba a punto de alcanzarlos a todos. Mercer permanecía sereno, pero su mente funcionaba a un ritmo increíble, planificando cada paso de la intervención. Sabía que la evidencia recopilada en ese momento sería suficiente para desencadenar acciones legales inmediatas, suspensión de fondos federales, auditorías de cumplimiento, investigaciones sobre violaciones de derechos civiles y, finalmente, la destitución de los responsables. Cada movimiento de Redford se estaba convirtiendo en un registro histórico de mala conducta institucional. Los investigadores federales llegaron poco después, portando órdenes judiciales que abarcaban todos los aspectos de la operación del departamento de Redford. Revisaron cámaras corporales, registros de capacitación, asignaciones presupuestarias y protocolos de supervisión. Cada archivo proporcionaba evidencia adicional de que las violaciones no eran incidentes aislados, sino parte de un patrón sistemático de abuso de autoridad y negligencia. Redford intentó ofrecer explicaciones apresuradas, pero los investigadores la ignoraron. La documentación y los registros recopilados por Mercer eran irrefutables: detención ilegal, registro sin causa, discriminación racial, destrucción de propiedad personal y abuso de fondos federales. Las consecuencias eran inmediatas: suspensión de fondos, cierre temporal de programas y la amenaza de despidos masivos. Oficial Redford, su departamento ha sido colocado bajo supervisión federal inmediata, dijo uno de los investigadores. Todas las operaciones, capacitación y financiamiento estarán sujetas a auditorías hasta nueva orden. El impacto fue devastador. La cadena de programas de cooperación, las asignaciones de equipamiento y la financiación para capacitación avanzada quedaban suspendidas. Las unidades especializadas se detenían, y la estabilidad del departamento de Redford se desmoronaba. Cada acción ilegal cometida por ella y sus agentes estaba teniendo consecuencias tangibles, inmediatas y sistémicas. Mercer, observando la reacción de Redford, se mantuvo firme. No se trataba de venganza personal, se trataba de responsabilidad y justicia. Cada violación se había convertido en evidencia para prevenir futuros abusos y garantizar la protección de los derechos constitucionales.
La calma y el control de Mercer contrastaban con el caos y la desesperación que se apoderaban del departamento. Cada violación será documentada y remitida a las autoridades federales pertinentes, continuó Mercer. Las auditorías determinarán el alcance del incumplimiento y se tomarán medidas correctivas inmediatas para garantizar la rendición de cuentas. Los agentes de apoyo, testigos de la escena, finalmente comprendieron que su participación en acciones ilegales podría tener repercusiones legales. La evidencia recopilada por las cámaras corporales y los documentos de Mercer no dejaba lugar a dudas. La conducta de Redford había violado sistemáticamente derechos constitucionales y protocolos federales. En los días siguientes, la intervención federal se intensificó. Inspectores de cumplimiento constitucional revisaron cada procedimiento, evaluaron la capacitación de los agentes y auditaron la distribución de fondos federales. Los hallazgos confirmaron que el departamento había certificado de manera incorrecta el cumplimiento de programas de formación obligatorios, creando un riesgo grave de violaciones de derechos civiles. La presión sobre Redford se volvió insoportable. Cada contacto del Pentágono, cada auditoría, cada informe federal aumentaba la magnitud de las consecuencias. La suspensión de fondos de $2.3 millones afectó directamente la capacidad operativa del departamento, obligando a despidos y cancelación de programas. Sus colegas comenzaron a darse cuenta de que la responsabilidad recaía completamente sobre ella, y la confianza dentro del departamento se erosionó rápidamente. Mercer permanecía al margen, supervisando cada paso. Su objetivo no era destruir, sino garantizar que la justicia se aplicara de manera imparcial y que se establecieran protocolos para prevenir futuras violaciones. Cada acción del Pentágono y de las autoridades federales estaba coordinada para proteger los derechos de los ciudadanos y mantener la integridad de los programas de cooperación policial. Mientras tanto, la cobertura mediática comenzó a reflejar la magnitud de la intervención. Historias sobre la detención ilegal de un coronel del ejército por parte de oficiales locales se difundieron rápidamente. La reputación de Redford se desplomó, y su departamento quedó bajo el escrutinio público y federal. La presión social y legal se combinó para garantizar que no hubiera escapatoria de la rendición de cuentas. Los investigadores federales documentaron cada infracción, desde el perfil racial inicial hasta el registro ilegal y la destrucción de propiedad. Cada evidencia fue compilada en un expediente que no solo respaldaba la suspensión de fondos, sino que también servía como base para futuras reformas a nivel nacional. Mercer, como coronel y funcionario del Pentágono, supervisó personalmente la compilación de estos registros, asegurando que cada detalle fuera exacto y verificable. La magnitud de la intervención fue tal que los programas de cooperación policial en 37 estados comenzaron a ser revisados para garantizar cumplimiento y transparencia. Las auditorías federales revelaron fallas sistemáticas en la capacitación, la supervisión y la rendición de cuentas. Lo que comenzó como un acoso personal se convirtió en una reforma que afectaría a cientos de departamentos a nivel nacional. Redford, mientras tanto, enfrentaba la devastación profesional. Su carrera estaba prácticamente destruida, su autoridad había desaparecido y sus colegas habían perdido la confianza en ella. La suspensión de fondos y la exposición pública de su mala conducta habían puesto fin a cualquier posibilidad de mantener control sobre su departamento. Cada acción que había tomado se revertía en su contra, y cada decisión basada en prejuicios era ahora un testimonio de su negligencia y abuso de poder. Mercer, sin embargo, permanecía como el catalizador del cambio. Su paciencia, disciplina y estrategia habían convertido un momento de acoso ilegal en un instrumento de reforma sistémica. La evidencia recopilada, la intervención federal y la supervisión continua aseguraban que la justicia no solo se aplicara en este caso, sino que estableciera precedentes para proteger a los ciudadanos y agentes profesionales en el futuro. En cuestión de días, la intervención federal estabilizó la situación. Los fondos fueron suspendidos, los programas revisados y los responsables identificados. Redford enfrentó cargos administrativos y disciplinarios, mientras que los agentes de apoyo fueron instruidos para cooperar con las investigaciones y garantizar cumplimiento. La transformación del departamento comenzaba a gestarse, y la autoridad de Mercer quedaba como ejemplo de cómo la preparación, la estrategia y el respeto a la ley podían revertir injusticias y proteger el servicio constitucional. Con la intervención federal en marcha y el departamento de Clara Redford bajo supervisión directa, Ethan Mercer se convirtió en la fuerza estabilizadora y catalizadora del cambio. Cada decisión que tomaba estaba calculada para corregir errores, implementar reformas y
garantizar que ninguna violación de derechos constitucionales quedara impune. Mercer no buscaba castigo personal, buscaba transformar un sistema fallido desde sus cimientos. Los agentes del departamento, inicialmente sorprendidos y atemorizados, comenzaron a comprender la magnitud de la situación. Su antiguo liderazgo, basado en intimidación y prejuicio, había quedado completamente desacreditado. Ahora, bajo la vigilancia federal y con Mercer como supervisor temporal, debían adaptarse a un enfoque basado en respeto a la ley, protocolos claros y responsabilidad profesional. Mercer convocó a una reunión con todo el personal del departamento, no para reprender, sino para educar y establecer expectativas claras. Su uniforme impecable y su porte autoritario no intimidaban, transmitían legitimidad y experiencia, un contraste directo con la conducta errática y abusiva que los agentes habían presenciado. Lo que ha ocurrido aquí no es solo una falla individual, dijo Mercer con voz firme. Es un síntoma de problemas sistémicos que debemos corregir. Cada uno de ustedes es responsable de cumplir la ley, proteger los derechos de los ciudadanos y mantener la integridad de esta institución. No hay excusas para el abuso de autoridad. El silencio en la sala era absoluto. Cada agente comprendía que las acciones de Redford habían puesto al departamento en riesgo financiero y legal, y que cualquier error futuro sería monitorizado de cerca. Las cámaras corporales, los registros de capacitación y las auditorías federales crearían un historial documentado de cumplimiento o infracción. Mercer estaba estableciendo un nuevo estándar que no permitiría atajos ni comportamientos cuestionables. Las reformas que Mercer implementó comenzaron de inmediato. Primero, revisó la capacitación de todo el personal, asegurándose de que cada oficial completara cursos obligatorios sobre derechos civiles, técnicas de desescalada y reconocimiento de prejuicios. Estos cursos, diseñados bajo la supervisión del Pentágono, eran obligatorios y verificables, con evaluaciones estrictas que no permitían pasar por alto ninguna deficiencia. La formación no es opcional, les recordó Mercer. Cada curso que completan protege a ustedes, protege a los ciudadanos y protege la integridad de esta institución. Ignorarlo ya no será tolerado. Luego, estableció protocolos claros para la interacción con el público. Cualquier detención, registro o intervención debía estar documentada con evidencia objetiva y justificada. Cada acción estaba sujeta a revisión inmediata por la supervisión federal. Mercer enfatizó que el respeto, la transparencia y la legalidad eran innegociables. Los agentes comenzaron a experimentar una transformación interna. Al principio, la resistencia fue palpable, muchos estaban acostumbrados a un enfoque agresivo y basado en el miedo. Sin embargo, la combinación de autoridad legítima, documentación rigurosa y consecuencias claras comenzó a cambiar la cultura del departamento. La profesionalidad reemplazaba lentamente la arrogancia, y la disciplina sustituía la improvisación impulsiva. Mercer también abordó la rendición de cuentas a nivel administrativo. Cada supervisor debía ahora informar detalladamente sobre las operaciones diarias, asegurando que no existieran espacios para abusos o negligencia. Las decisiones presupuestarias y la asignación de recursos estaban sujetas a auditorías regulares, eliminando la posibilidad de uso indebido de fondos federales. No se trata solo de seguir órdenes, explicó Mercer. Se trata de comprender que cada decisión que toman tiene consecuencias legales y éticas. La responsabilidad profesional no es opcional, es fundamental para mantener la confianza de la comunidad y la legitimidad de este departamento. Mientras Mercer implementaba estos cambios, también supervisaba la documentación de los incidentes pasados. Cada violación cometida por Redford se registraba con precisión, creando un caso sólido para sanciones, reorganización y prevención de futuros abusos. La evidencia incluía vídeos, informes y testimonios, garantizando que nada quedara al azar. El impacto de estas reformas comenzó a sentirse en la comunidad. La transparencia y la profesionalidad demostradas por los agentes bajo la supervisión de Mercer generaron confianza pública. Los ciudadanos notaron la diferencia, las interacciones eran respetuosas, las detenciones justificadas y documentadas, y la percepción de parcialidad disminuía drásticamente. Mercer también utilizó su posición en el Pentágono para garantizar apoyo estratégico y financiero. Supervisó la reasignación temporal de fondos federales para mejorar la capacitación y el equipamiento, asegurando que los agentes pudieran desempeñar sus funciones sin recurrir a prácticas abusivas. Cada inversión estaba vinculada a resultados medibles y verificables, fortaleciendo la profesionalidad del departamento. Durante semanas,
Mercer trabajó incansablemente para consolidar estos cambios. Su enfoque combinaba disciplina militar, estrategia de liderazgo y un compromiso inquebrantable con la justicia y la legalidad. Cada agente que demostraba compromiso con los nuevos estándares era respaldado, mientras que cualquier intento de revertir la reforma era documentado y sancionado. El resultado fue un cambio cultural profundo. Los agentes aprendieron a valorar la responsabilidad profesional, a priorizar los derechos de los ciudadanos y a actuar con integridad en cada situación. La autoridad ya no se basaba en miedo o intimidación, sino en cumplimiento de la ley, preparación y ética profesional. Mercer también comenzó a preparar un informe detallado para el Congreso y el Pentágono, documentando la transformación del departamento y proporcionando un modelo replicable para otras jurisdicciones. Este informe serviría como base para políticas nacionales de reforma policial, demostrando que la rendición de cuentas y la supervisión federal podían generar cambios duraderos. Redford, mientras tanto, enfrentaba consecuencias inmediatas. Su carrera estaba efectivamente terminada, su autoridad había sido reemplazada por protocolos y supervisión federal, y la confianza de sus colegas desapareció. La suspensión de fondos y la exposición pública de sus acciones aseguraban que cualquier intento de resistir la reforma sería infructuoso. Por primera vez, el departamento funcionaba bajo principios de legalidad y ética. Los agentes comprendieron que la responsabilidad personal y profesional era la base del servicio público, y que los prejuicios y la negligencia no serían tolerados. Mercer había demostrado que un solo encuentro estratégico podía transformar no solo una situación individual, sino toda una institución. Los efectos de la intervención de Ethan Mercer comenzaron a manifestarse de manera profunda y sostenida. Con la supervisión federal en pleno funcionamiento, cada aspecto del departamento de Clara Redford estaba siendo examinado y reformado. Las políticas y protocolos antiguos, basados en la intimidación y el abuso de autoridad, se estaban reemplazando por medidas claras, verificables y replicables. La transformación no era solo superficial, estaba arraigándose en la cultura misma del departamento. Mercer implementó un sistema de auditoría continua que obligaba a cada supervisor y agente a documentar sus acciones con precisión. Cada detención, cada registro y cada interacción con la comunidad debía ser justificada con evidencia objetiva. Las cámaras corporales, los registros electrónicos y las evaluaciones de desempeño se convirtieron en herramientas clave para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas. La responsabilidad no es opcional, les recordó Mercer en una sesión de capacitación. Cada acción que tomen refleja no solo en ustedes, sino en la institución, en la comunidad y en la confianza pública. El servicio profesional exige integridad y respeto absoluto a la ley. Los agentes comenzaron a adaptarse lentamente. Al principio, muchos estaban acostumbrados a operar con discreción y a menudo con impunidad. La supervisión constante y la documentación rigurosa generaron incomodidad, pero también incentivaron un cambio de comportamiento. Los incidentes de detenciones arbitrarias y abuso de poder comenzaron a desaparecer, reemplazados por procedimientos claros y evaluaciones objetivas. La comunidad local empezó a percibir los cambios. Vecinos y ciudadanos que anteriormente temían o desconfiaban del departamento notaron interacciones más respetuosas y justas. Se establecieron foros comunitarios donde los residentes podían expresar inquietudes y recibir respuestas claras de los agentes. Mercer supervisó personalmente estos encuentros, asegurando que la comunicación fuera transparente y constructiva. Los cambios no se limitaron a la interacción directa con el público. Mercer revisó la estructura interna del departamento, reorganizando jerarquías y asignando responsabilidades de manera que la rendición de cuentas fuera ineludible. Cada supervisor tenía que presentar informes detallados sobre el desempeño de sus subordinados, asegurando que cualquier comportamiento indebido fuera detectado de inmediato. No se trata solo de evitar errores, explicó Mercer. Se trata de construir una cultura donde la integridad, la profesionalidad y el respeto a los derechos civiles sean la norma. Cualquier desviación será registrada y abordada sin excepción. La implementación de estas reformas también incluía medidas de capacitación avanzada. Mercer diseñó programas específicos sobre reconocimiento de prejuicios, desescalada de conflictos y protocolos constitucionales. Cada agente debía completar evaluaciones periódicas para asegurar que comprendieran y aplicaran correctamente estos principios. Aquellos que no cumplían con los estándares enfrentaban sanciones inmediatas, que podían incluir reasignación, suspensión o incluso despido. Mientras tanto,
el departamento comenzaba a reconstruir la confianza interna. Los agentes que anteriormente operaban bajo la presión del miedo y la intimidación comenzaron a apreciar la claridad y consistencia de las nuevas reglas. La supervisión federal, lejos de ser un obstáculo, se convirtió en un mecanismo que protegía a los agentes de decisiones arbitrarias y los respaldaba cuando actuaban correctamente. Mercer también estableció un sistema de retroalimentación anónima para los ciudadanos y los agentes. Cada queja o sugerencia era registrada, investigada y utilizada para mejorar procedimientos. Esto fomentó un ambiente de responsabilidad compartida, donde la comunidad y los agentes trabajaban juntos para mantener estándares éticos y legales. El impacto financiero también fue inmediato. La suspensión de fondos federales y la auditoría de programas antiguos obligaron al departamento a reorganizar sus recursos. Los despidos, cancelaciones de programas y reevaluaciones presupuestarias fueron difíciles, pero necesarios para asegurar un funcionamiento transparente y responsable. Cada decisión económica estaba vinculada a la observancia de la ley y a la protección de los derechos civiles. Mercer supervisó personalmente la reasignación de fondos, asegurándose de que cada dólar se utilizara para capacitación, equipamiento y recursos que promovieran la profesionalidad. Las inversiones estratégicas demostraron que la responsabilidad y la transparencia no solo protegían la ley, sino que también optimizaban la eficiencia y efectividad del departamento. La comunidad comenzó a ver resultados tangibles. Las tasas de quejas por abuso policial disminuyeron drásticamente, la cooperación ciudadana aumentó y la percepción pública del departamento mejoró notablemente. Los residentes sentían que podían confiar en la policía nuevamente, y los agentes se sentían respaldados cuando actuaban de manera profesional. A nivel interno, Mercer se aseguró de que la documentación de cada acción estuviera vinculada a consecuencias claras. Cada violación del protocolo, cada conducta inapropiada, se registraba y se evaluaba de manera objetiva. Esto no solo prevenía abusos futuros, sino que también creaba un historial que servía como referencia para futuras auditorías y para la implementación de políticas en otros departamentos. Los cambios estructurales y culturales comenzaron a establecer un precedente replicable. Mercer documentó detalladamente cada paso de la transformación, preparando un informe exhaustivo para el Pentágono y el Congreso. Este informe no solo describía las fallas y violaciones anteriores, sino que también detallaba los procedimientos de reforma, capacitación y supervisión que podrían ser adoptados a nivel nacional. Lo que hemos logrado aquí puede servir como modelo, dijo Mercer a sus agentes. La responsabilidad, la transparencia y el cumplimiento de la ley no son solo principios, son herramientas que garantizan la seguridad, la confianza y la legitimidad de nuestro trabajo. El departamento comenzó a ser un caso de estudio para otras jurisdicciones. Oficiales de diferentes estados visitaban para observar los nuevos protocolos, los programas de capacitación y la integración de supervisión federal con operaciones locales. Mercer compartía estrategias, lecciones aprendidas y procedimientos que aseguraban que los errores de Redford nunca se repitieran. Mientras tanto, Clara Redford enfrentaba las consecuencias finales de sus acciones. La exposición pública, la pérdida de fondos y la supervisión federal habían destruido su carrera. Los agentes que alguna vez la seguían ahora la veían como un ejemplo de los riesgos del abuso de autoridad. Su caída servía como advertencia permanente de que la negligencia, el prejuicio y la intimidación no serían tolerados. Mercer, por su parte, continuó supervisando la implementación de medidas a largo plazo. Su enfoque no se limitaba a la corrección inmediata, buscaba establecer sistemas sostenibles que aseguraran que la reforma perdurara más allá de su intervención directa. Cada procedimiento, cada política y cada protocolo estaban diseñados para integrarse en la operación diaria del departamento y proteger los derechos constitucionales de los ciudadanos. La combinación de supervisión federal, capacitación avanzada, documentación exhaustiva y medidas de rendición de cuentas estaba transformando el departamento de manera irreversible. Los agentes comprendieron que la autoridad legítima no se impone mediante miedo o prejuicio, sino mediante respeto, legalidad y profesionalidad. Con cada día que pasaba, la confianza de la comunidad se restauraba, la integridad del departamento se fortalecía y la profesionalidad se convertía en la norma. Mercer había demostrado que, incluso después de un colapso institucional severo, la reforma era posible si se aplicaba con estrategia, disciplina y compromiso inquebrantable con la justicia. A medida que los meses pasaban, la transformación del departamento bajo la supervisión de Ethan Mercer comenzó a mostrar resultados tangibles más allá de la ciudad.
Lo que comenzó como una intervención federal local se estaba convirtiendo en un modelo replicable para otras jurisdicciones. Las prácticas de rendición de cuentas, documentación rigurosa y capacitación avanzada se consolidaban como las llamadas normas Mercer. Estándares que combinaban disciplina militar, ética profesional y supervisión legal para garantizar que la policía actuara siempre dentro del marco constitucional. Las primeras agencias en adoptar estas normas lo hicieron voluntariamente, inspiradas por los informes públicos y por los resultados positivos observados en la comunidad local. Las tasas de quejas ciudadanas disminuyeron notablemente en departamentos que implementaron protocolos de supervisión, auditorías internas y cursos obligatorios de reconocimiento de prejuicios y desescalada. El enfoque de Mercer demostraba que el cambio sistemático no era solo posible, sino también medible y sostenible. Mercer supervisaba personalmente la implementación de estos estándares en los departamentos piloto. Cada reunión, cada evaluación de desempeño y cada auditoría se documentaba meticulosamente. Las cámaras corporales y los registros digitales se convirtieron en herramientas esenciales, garantizando que cada acción de los agentes fuera transparente y verificable. Los supervisores aprendieron a tomar decisiones basadas en evidencia, eliminando las arbitrariedades y reduciendo significativamente los incidentes de abuso de poder. En la ciudad donde Clara Redford había ejercido su autoridad con negligencia, los cambios culturales comenzaron a arraigarse de manera profunda. Los agentes que antes operaban con miedo y subordinación ahora actuaban con profesionalismo y autonomía responsable. La supervisión federal, lejos de ser una carga, se convirtió en un mecanismo de apoyo que protegía a los agentes que cumplían con la ley y sancionaba de inmediato las desviaciones. La confianza de la comunidad se restauró gradualmente, y la percepción pública del departamento pasó de ser una institución temida a un ejemplo de integridad y transparencia. Mercer también estableció un sistema de retroalimentación constante con la comunidad. Reuniones mensuales, encuestas de satisfacción y canales de comunicación directa permitían a los ciudadanos informar sobre comportamientos sospechosos o problemas de servicio. Cada reporte era investigado de manera objetiva, garantizando que la voz de la comunidad tuviera un impacto real en la operación diaria de la policía. Este enfoque aumentó significativamente la colaboración ciudadana y fortaleció la legitimidad de la fuerza policial. Mientras tanto, Redford enfrentaba las consecuencias finales de sus decisiones. La exposición pública y la pérdida de fondos habían destruido su carrera. Los despidos de oficiales implicados en prácticas irregulares habían debilitado su control interno, y la supervisión federal aseguraba que cualquier intento de revertir las reformas fuera imposible. Redford se convirtió en un ejemplo vivo de los peligros de la negligencia institucional, recordando a otros oficiales que el abuso de autoridad y los prejuicios raciales tendrían repercusiones severas e inevitables. A nivel nacional, el Pentágono y los comités de supervisión del Congreso comenzaron a incorporar las normas Mercer en los programas de cooperación policial. Las directrices incluían requisitos obligatorios de capacitación, auditorías periódicas, documentación detallada de cada acción policial y protocolos de rendición de cuentas que vinculaban directamente el cumplimiento con la financiación federal. Las agencias que no adoptaban estas medidas arriesgaban perder millones en fondos de cooperación, lo que impulsó la implementación rápida y generalizada de los estándares. Mercer supervisaba personalmente la expansión del modelo, viajando a distintos estados para capacitar a los supervisores, revisar programas y garantizar que las prácticas se implementaran correctamente. Su enfoque combinaba instrucción técnica, liderazgo estratégico y ejemplos prácticos basados en su experiencia militar. Los resultados eran visibles: reducción de incidentes, mayor profesionalidad de los agentes y relaciones comunitarias más sólidas. Uno de los cambios más significativos fue la transformación de la cultura interna en las agencias adoptantes. La autoridad ya no se basaba en el miedo, la intimidación o los prejuicios. En cambio, se promovía la responsabilidad individual, la transparencia en cada acción y la profesionalidad en cada interacción. Los agentes comprendieron que su trabajo no consistía únicamente en hacer cumplir la ley, sino en proteger los derechos constitucionales y mantener la confianza pública. La implementación de las normas Mercer también tuvo efectos secundarios positivos. Los agentes que operaban bajo estos estándares experimentaron mayor satisfacción laboral, menor rotación y un sentido renovado de propósito profesional. Las políticas claras y las auditorías periódicas reducían la ambigüedad, eliminaban la incertidumbre y proporcionaban un marco sólido para el desarrollo profesional. La formación continua se convirtió en un pilar central,
reforzando habilidades de comunicación, ética, liderazgo y toma de decisiones basada en evidencia. La historia de Mercer y su intervención se convirtió en un caso de estudio en academias policiales y universidades de derecho. Profesores y estudiantes analizaban la secuencia de eventos, la estrategia de implementación y los resultados obtenidos. Su enfoque demostraba que la combinación de liderazgo estratégico, disciplina militar y supervisión legal podía transformar instituciones enteras, incluso aquellas con problemas profundamente arraigados. Mientras tanto, Mercer mantenía el control sobre la documentación y los registros, asegurándose de que cada incidente, reforma y resultado se almacenara de manera organizada y verificable. Esta información sería crucial para futuras auditorías, investigaciones y la evolución continua de las políticas de supervisión policial. Su meticulosidad garantizaba que el cambio no fuera temporal, sino sostenible a largo plazo. A nivel comunitario, los efectos eran igualmente notables. La percepción de la policía cambió de forma radical. Los ciudadanos comenzaron a ver a los agentes como aliados, protectores y profesionales. La colaboración ciudadana aumentó, y los programas comunitarios se fortalecieron gracias a la confianza recién restaurada. Las relaciones entre la policía y los residentes pasaron de la desconfianza y el miedo a un respeto mutuo y constructivo. Mercer también comenzó a asesorar a otras agencias sobre la implementación de estas reformas, extendiendo su influencia más allá del país. Fuerzas policiales internacionales observaron los resultados y adoptaron adaptaciones de las normas Mercer para mejorar su rendición de cuentas y profesionalidad. Su enfoque se convirtió en un estándar global para la supervisión y reforma policial, demostrando que la estrategia, la disciplina y la ética podían superar décadas de prácticas ineficientes o corruptas. El legado de Mercer se consolidaba como un ejemplo de cómo una acción estratégica, basada en evidencia y disciplina, podía catalizar cambios estructurales duraderos. La combinación de responsabilidad individual, supervisión sistemática y formación profesional no solo transformaba la cultura institucional, sino que también protegía a los ciudadanos y fortalecía la legitimidad de las fuerzas del orden. Con el tiempo, los resultados demostraron que la intervención inicial, motivada por un encuentro individual, había desencadenado una reforma nacional e internacional. Los departamentos que adoptaron las normas Mercer lograron mejoras sostenibles en profesionalidad, reducción de quejas y mayor cooperación comunitaria. La estrategia de Mercer se convirtió en un modelo replicable, demostrando que la justicia sistemática y la rendición de cuentas podían transformar incluso las instituciones más resistentes al cambio. Mercer, desde su posición en el Pentágono, continuaba supervisando la expansión de estas reformas, asegurando que cada implementación fuera rigurosa y sostenible. Su enfoque demostraba que el liderazgo efectivo y la disciplina estratégica podían prevenir abusos, restaurar la confianza pública y establecer un estándar de profesionalidad que protegiera tanto a los ciudadanos como a los agentes. Con el tiempo, la intervención de Ethan Mercer se consolidó como un hito histórico en la reforma policial. La ciudad donde Clara Redford había ejercido su autoridad de manera abusiva se convirtió en un ejemplo nacional de cómo la supervisión estratégica, la disciplina y la rendición de cuentas podían transformar por completo una institución. Las normas Mercer, que combinaban capacitación avanzada, documentación rigurosa y protocolos de supervisión, se adoptaron en múltiples departamentos a lo largo del país, estableciendo un estándar que antes parecía imposible de lograr. El departamento local, bajo la continua supervisión de Mercer y la implementación de estas normas, experimentó un cambio cultural profundo. Los agentes dejaron atrás las prácticas basadas en el miedo y los prejuicios, reemplazándolas por profesionalidad, respeto a la ley y transparencia. Cada interacción con la comunidad era ahora cuidadosamente documentada, evaluada y corregida si era necesario. Las cámaras corporales, registros de capacitación y auditorías internas se convirtieron en herramientas indispensables para garantizar que cada decisión estuviera alineada con los principios constitucionales. La comunidad respondió con gratitud y cooperación. Vecinos y ciudadanos, antes temerosos o desconfiados, comenzaron a involucrarse activamente en programas comunitarios y reuniones de supervisión. La percepción de la policía pasó de ser una institución temida a un aliado confiable y profesional. La restauración de la confianza pública se convirtió en un testimonio del impacto real de la reforma sistemática. Ethan Mercer, desde su posición en el Pentágono como director de políticas, supervisaba no solo la implementación continua en esta ciudad, sino también la expansión de las normas Mercer a nivel nacional.
Su experiencia militar y su enfoque estratégico demostraron que la disciplina, la planificación y la autoridad legítima podían cambiar radicalmente el comportamiento institucional, prevenir abusos y proteger los derechos de los ciudadanos. No se trata de un castigo, explicaba Mercer a los nuevos oficiales. Se trata de proteger la ley, a la comunidad y la integridad de esta institución. Cada acción debe ser responsable, transparente y verificable. Solo así podemos garantizar que la autoridad se ejerza con justicia. A nivel nacional, la adopción de estas normas comenzó a generar resultados medibles. Las quejas por abuso de autoridad disminuyeron en todos los departamentos que implementaron la supervisión federal, las auditorías y la capacitación obligatoria. Los programas de cooperación y financiamiento federal se reactivaron únicamente para aquellos departamentos que cumplían estrictamente los estándares, creando incentivos claros para mantener la profesionalidad. Clara Redford, mientras tanto, enfrentaba las consecuencias permanentes de sus decisiones pasadas. Su carrera estaba terminada, su reputación completamente destruida y su vida profesional irrevocablemente afectada. La exposición pública de sus violaciones sistemáticas de la ley y la pérdida de financiamiento federal la convirtieron en un ejemplo permanente de lo que ocurre cuando el abuso de poder y los prejuicios no se controlan. Sus antiguos colegas comprendieron que cualquier intento de repetir ese comportamiento sería sancionado de inmediato, y la supervisión federal se aseguraba de que así fuera. Los agentes más jóvenes, que ingresaban al departamento después de la intervención de Mercer, fueron formados desde el principio bajo las normas Mercer. Aprendieron que la autoridad legítima se basa en la legalidad, la ética y el respeto a los derechos humanos, no en la intimidación o los prejuicios. La profesionalidad y la responsabilidad se convirtieron en valores centrales de la cultura policial. Los veteranos que habían trabajado bajo la supervisión de Redford comenzaron a adaptarse y aceptar los nuevos estándares. Aquellos que demostraban compromiso con la profesionalidad fueron reconocidos y respaldados. Los que no lograban ajustarse a las normas enfrentaban medidas correctivas claras y verificables. Este enfoque equilibrado, que combinaba responsabilidad con apoyo, consolidó la transformación de la institución. Mercer también utilizó su posición en el Pentágono para garantizar que los programas de capacitación y supervisión se estandarizaran en todo el país. Supervisó la creación de manuales, guías de mejores prácticas y módulos de capacitación interactivos que podían ser adoptados por cualquier departamento. Esto aseguraba que los principios de rendición de cuentas, profesionalidad y respeto a los derechos civiles se implementaran de manera uniforme, eliminando lagunas legales y prácticas abusivas. El Mercedes de Mercer, que había sido un símbolo de su éxito personal, se transformó en un recordatorio constante de la importancia de la resistencia estratégica contra la injusticia. Cada vez que conducía por la ciudad donde se había producido el incidente inicial, sabía que un solo encuentro, manejado con inteligencia y disciplina, había desencadenado un cambio que impactaría a millones de personas. No era solo un vehículo, era un símbolo de la transformación sistémica. La documentación meticulosa, el pensamiento estratégico y la ejecución disciplinada demostraron que un individuo podía influir en instituciones enteras. El legado de Mercer no se limitaba a su intervención inmediata, sino que se extendía a través de los departamentos que adoptaron sus normas, a las políticas nacionales y a la percepción pública de lo que significa servir en la policía con integridad. Los ciudadanos que habían sido testigos de la transformación local comenzaron a ver la policía de manera diferente. La transparencia, la responsabilidad y la profesionalidad generaron un ciclo de confianza que fortaleció las relaciones comunitarias, redujo conflictos y mejoró la cooperación en la resolución de problemas locales. La legitimidad de la policía se recuperó, y los resultados demostraban que la supervisión estratégica podía ser efectiva sin comprometer la autonomía de los agentes. Mercer continuó supervisando personalmente la expansión de las normas Mercer, asesorando a departamentos estatales y federales, y asegurándose de que cada implementación se realizara con precisión. Su enfoque demostraba que la disciplina, la estrategia y la ética profesional podían prevenir abusos, garantizar la justicia y proteger tanto a los ciudadanos como a los agentes. Al final, la intervención de Mercer se convirtió en un caso de estudio mundial sobre reforma policial. Las agencias internacionales estudiaron su modelo como un ejemplo de cómo la rendición de cuentas, la supervisión rigurosa y la formación profesional podían transformar la policía. Su enfoque se replicó en múltiples países, demostrando que la justicia sistemática, la estrategia y la disciplina podían superar décadas de prácticas ineficientes o abusivas.
El legado de Mercer mostró que la combinación de experiencia, estrategia y compromiso ético podía lograr lo que parecía imposible: transformar una institución profundamente dañada en un modelo de profesionalidad, justicia y responsabilidad. La historia de un encuentro individual, inicialmente un momento de tensión y peligro, se convirtió en la chispa que encendió una reforma histórica a nivel nacional e internacional. Mercer recordaba con claridad aquel primer encuentro, cuando la injusticia y los prejuicios se enfrentaron directamente con la preparación, la disciplina y la autoridad legítima. Cada acción tomada desde ese momento estaba guiada por el mismo principio: la responsabilidad profesional protege el servicio constitucional, mientras que los prejuicios destruyen todo lo que tocan. La diferencia entre un servicio honorable y la ruina de una carrera se reduce a la disciplina, la transparencia y el compromiso con la justicia. La historia de Ethan Mercer se convirtió en un ejemplo permanente de cómo un liderazgo estratégico y ético puede remodelar sistemas enteros. La justicia sistemática, la rendición de cuentas y la profesionalidad se consolidaron como los pilares de un cambio duradero, asegurando que los abusos de poder fueran prevenidos y que los derechos de los ciudadanos fueran respetados de manera inquebrantable.